Bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos o donde nos dejó Google, que también tiene su papel en todo esto. Y lo único que nos faltaría para terminar de hablar de algoritmos de compresión, pues es un poco hablar ya de métodos un poquito más concretos, ¿vale? Que también tienen propósito general, pero que ya son un poco más de detalle de utilizarlos como building blocks en otros algoritmos de compresión, ¿vale? Y bueno, hay un poco de todo, ahora os cuento lo que se sabe de cada uno. No nos vamos a meter mucho en las prestaciones que tienen como compresores, algo diremos, pero eso que decimos de este es mejor que o este se utiliza para, es un poco más una cuestión de pues, los propios creadores de estos algoritmos, pues un poco lo que dicen, ¿no? Como cuando tú estás intentando venderme a mí que tu práctica pues, es la más rápida, por razones A y B. Pues aquí un poco hay que tomarse con comillas los comentarios que aparecen al lado de cada algoritmo, porque en general son comentarios no necesariamente comprobados muchas veces. Bueno, el otro día hablamos del código Huffman, que lo conocíais, y aquí es un poco donde nos cortó Google. Entonces, la cuestión es que en el Huffman, pues lo que haces es que tú estás codificando pues una cadena, una palabra, y entonces codificas los caracteres, los símbolos, en función de lo mucho o poco frecuentes que son, ¿vale? Con un método que además ya conocíamos un poco. Pero lo mínimo que necesitas es un bit por cada símbolo. O sea, por mucho que comprimas, no puedes dejar de escribir por lo menos un bit para cada símbolo de la cadena. Y claro, eso hace que, por ejemplo, pues si tienes un mensaje de 1000 símbolos, los 1000 iguales, pues vale, vas a convertirlo en 1000 bits, lo cual es mucho, porque ten en cuenta que, claro, tú podrías escribir simplemente el número 1000, que son 4 cifras en decimal o unas pocas más en binario, y decir que es todo el rato el mismo símbolo, ¿vale? Sería mucho más corto. Entonces, no acaba de ser muy útil utilizar solamente el código Huffman cuando pues lo que te encuentras son patrones repetidos muchas veces, ¿vale? Porque obliga a hacerlo símbolo por símbolo. Entonces, ¿qué es lo que toca? Pues, hombre, toca intentar pues una solución como el código aritmético. No sé si voy a intentar poner esto a pantalla completa para poder escribir si quiero, ¿vale? Entonces, el código aritmético lo que te permite pues ya es subir un poco del nivel de... Ay, que no me deja. Un segundo, quería ver. Bueno, espero que os esté enseñando algo. Esto es. Sí, vale. Entonces, lo que permite el código aritmético pues, es un poco utilizar también las probabilidades que están basadas en la frecuencia de cada símbolo, pero ya no me voy a quedar solamente al nivel de símbolo, que si quiero, pues puedo agrupar varios símbolos juntos, ¿vale? Y entonces, pues, codificar utilizando la frecuencia de estos cuantos símbolos, ¿vale? El número de símbolos, claro, es algo que lo tengo que decir a priori. Tengo que decir, mira, pues voy a codificar 3 símbolos juntos, ¿vale? Y entonces utilizar, pues, para los grupos de 3 símbolos, pues, una codificación que esté basada en lo frecuentes que son cada 3 posibles símbolos, ¿vale? Es más costoso, pero claro, consigue una compresión mucho mejor, por ejemplo, en los casos en que aparece pues, un símbolo repetido muchas veces o la misma tupla de símbolos repetida muchas veces. La idea no es difícil, pero la implementación en detalle tiene su miga. Entonces, lo que voy a hacer, os voy a contar un poco cómo funciona el código aritmético, la compresión aritmética, y os he puesto como uno de los ejercicios a realizar, que no sé si lo habrá elegido gente o no, porque todavía no lo he mirado, hacer un poco una implementación más detallada. Esta pregunta os la pongo a todos, o sea, independientemente de si habéis hecho o no habéis elegido el ejercicio de código aritmético, que no sé si me suena que pueda ser el 6, aunque solo digo un poco de memoria, pues quiero que todos intentéis pensar los detalles de cómo implementaríais este algoritmo, que os explico ahora en un momento, porque la idea principal es fácil.
¿vale? Pero luego lo que son los detalles de implementación tienen su miga, ya os digo. Bueno, pues la idea es simplemente, otra vez, pues yo tengo una serie de símbolos, vamos a suponer que, por ejemplo, tenemos estos 5 símbolos, ¿vale? Y cada uno pues tiene su frecuencia, ¿vale? O sea, todo el fichero que quiero comprimir solo está escrito con estos 5 símbolos, ¿vale? Y entonces la frecuencia consiste, pues claro, el número de veces que aparecen y aquí está pues un poco la frecuencia normalizada, que es la probabilidad, ¿vale? O sea, es decir, dividir pues cada una de estas cantidades, por ejemplo, 130 por la suma de todas, 73 más, ¿vale? Entonces, esto sería lo que pone como PDS, ¿vale? La PDS, la probabilidad de S, es simplemente la frecuencia normalizada. Vale, entonces ahora, si queremos representar cada uno de estos símbolos, lo que haremos es utilizar un intervalo. Bueno, aquí ha cambiado el ejemplo, ahora son solo 3. En fin, si por ejemplo tenemos 3 símbolos, A, B y C, ¿vale? El primero tiene frecuencia normalizada 0,2, ¿vale? El 20%, el segundo 50% y el tercero 30%. ¿Vale? Entonces, a cada uno de estos símbolos le asocio un intervalo. ¿Qué quiere decir? Pues que el intervalo 0,1 lo divido en 3 trozos, que son un poco proporcionales a esta probabilidad, ¿vale? Entonces, simplemente el primer trozo es del 0 al 0,2, ¿vale? Mide 0,2. El segundo trozo va a medir 0,5, luego es del 0,2 al 0,7 y el tercer trozo, pues es lo que queda, que mide 0,3, desde 0,7 hasta 1, ¿vale? La idea de esto es que lo puedo hacer no solo para un símbolo, sino para varios. Ahora puedo coger y si en lugar de quererme fijar en la frecuencia de estos 3 símbolos por separado, me quiero fijar en parejas de 2 símbolos, ¿vale? Pues entonces lo que hago es decir, a ver, pues vale, por ejemplo, el símbolo B tiene asociado el intervalo 0,2 a 0,7, en el ejemplo de antes, ¿vale? Entonces, este intervalo del 0,2 al 0,7, pues lo voy a dividir en 3 trozos, ¿vale? Dependiendo de si quiero representar B seguido de A, B seguido de B o B seguido de C, ¿vale? O sea, que paso de querer representar los símbolos de uno en uno a de dos en dos. Entonces, el intervalo, pues lo divido en 3 trozos proporcionales a la probabilidad del A, el B y el C, 0,2, 0,5 y 0,3. Es decir, el intervalo mide, el I de B mide 0,5, pues el de BA va a medir 0,5 por 0,2, ¿vale? El de BB va a medir 0,5 por 0,5 y el de BC va a medir 0,5 por 0,3, ¿vale? Entonces, simplemente es pues, que el intervalo este de tamaño 0,5 lo divido en 3 trozos, uno para BA, otro para BB y otro para BC, ¿vale? Es decir, desde el principio que es 0,2, le sumo pues 0,1, creo que esto es, a ver, 0,5 por 0,2, 0,1, si no me equivoco, pues entonces 0,2, 0,3. A este le sumo 0,25, que es 0,5 por 0,5, y este es el trozo que corresponde a BB. Y el final, que justo mide pues 0,15, es el trozo que corresponde a ABC, ¿vale? O sea que simplemente a cada tupla de 2 letras le asocio un intervalo otra vez, ¿vale? Este es el código aritmético. Ahora os digo cómo convierto esto pues, en una representación de esas letras. Por ejemplo, si en lugar de 2 letras quiero coger 3 letras, ¿vale? Por ejemplo, la B seguida de A seguida de C, pues sería cogerte el intervalo BA, que si volvemos atrás es el que va desde 0,2 hasta 0,3. Este era el intervalo para BA, ¿vale? Pues me cojo la tercera parte, la que corresponde a C, es decir, esto que mide 0,1 lo multiplico por la probabilidad de C, que creo que es, pues yo diría que es 0,3, ¿vale? Pues 0,3, ¿vale? Entonces me queda justo desde 0,2, perdón, no, al revés, es el tercero de los intervalos, el último. Entonces, el BA lo voy a dividir en 3 trozos. La primera parte es BAA, la segunda es BAB y el último trozo es BAC. Tiene que llegar hasta el final, que es 0,3, y tiene que medir pues 0,1 por 0,3, 0,03, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, simplemente es este intervalo, 0,27 hasta 0,3, ¿vale? O sea que simplemente el cálculo de estos intervalos es relativamente fácil una vez que uno
pues parte de estas frecuencias normalizadas de cada un símbolo. Pero la cuestión es ahora cómo representas pues, el mensaje, cómo representas el BAC, por ejemplo. Entonces, bueno, lo importante es, lo que ya hemos visto es que a cada mensaje distinto pues le corresponde un intervalo, ¿vale? Entonces, claro, podríamos identificar el mensaje pues simplemente diciendo un número, ¿vale? No necesito decir el intervalo completo, por ejemplo aquí, pues si quiero representar BAC, pues lo puedo representar como 0.28, ¿vale? Dices, mira, es un mensaje de 3 letras, eso sí que lo dices, ¿vale? Dices, tiene 3 letras y corresponde al intervalo donde está el 0.28, ¿vale? Entonces tú con eso, pues te sacarías todos los intervalos de 3 letras, o más o menos, a lo mejor no necesitabas sacarlos todos, pero sabías que dentro de los de 3 letras, el que contiene 0.28, ese es el mensaje que estás intentando representar, ¿vale? O el texto que intentas comprimir, ¿vale? Entonces es guardar un número y cuántas letras está representando. Lo que pasa es que, claro, coger cualquier número pues puede hacer más complicada luego la codificación. Lo que intentamos, bueno, este es un ejemplo de, otra vez sin haber detallado, o sea, todavía hay un paso más, ¿vale? Si lo hiciéramos solamente diciendo mensajes de longitud 2 identificado por el número 06, pues volveríamos atrás y diríamos, vale, en el número 06 y de 2 letras tiene que ser BC, ¿vale? Porque fijaros que el 06 está aquí, ¿vale? Entonces, seguro que aquí es BC, ¿vale? No hay otra cadena de 2 letras que el 06 caiga en su intervalo, ¿vale? Hay que saber cuántas letras son, eso sí, eso es importante. Si no sabes cuántas letras hay, no hay manera. Bueno, entonces aquí está la solución, ya hemos visto que tiene que ser BC, ¿vale? ¿Todo el mundo ha pillado más o menos la idea? Y ahora simplemente tenemos que elegir en concreto qué número cogemos, ¿vale? Entonces, lo que es útil es coger un número de forma que, bueno, un número en binario, vamos a escribir en binario, todos los números que empiezan como él caen en el mismo intervalo, ¿vale? Esto, ¿por qué es mejor que coger un número cualquiera? Porque así luego es más fácil extenderlo, ¿vale? Es más fácil continuar. Si, por ejemplo, pretendo, pues solo he codificado 3 letras, bueno, no, que quiero 4, ¿vale? Es más fácil tirar por ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, en este caso, si quiero codificar BC, ¿vale? Que son 2 letras, tengo que coger un número aquí, pero que escrito en binario, pues cualquier número que empieza como él cae dentro. Es un poco delicado de hacer y por eso os digo que esta parte es la que un poco tendríais que pensar cómo hacer, pero la idea así a ojo, pues, yo quiero dentro de este intervalo, pues algo escrito en binario y que todos los que empiezan como él caigan aquí dentro. A ver si soy capaz. Por ejemplo, 0,5 es un medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0.0. No, perdón. 1,1. Esto sería un medio más un cuarto. Yo diría que son 3/4. No, ya me he pasado. Tiene que quedar entre... A ver, alguien que sepa rápidamente decirme un número en binario que caiga entre 0,55 y 0,7. Ya venga, es vuestra oportunidad. Bueno, pues podéis pensarlo un poco. Yo creo que una cosa así como 0, por ejemplo, así. Esto sería 0,5 más un octavo. Un octavo más un medio son 5/8. Sí, yo creo que este, por ejemplo, todos los números que empiecen en 0, 1, 0, a lo mejor caen todos aquí. Tendría que pensarlo. Desde 5/8 hasta 6/8. Bueno, tendría que pensarlo. Si vamos a suponer que sí, pues entonces, si todos los números que empiezan por 0.101 en binario caen todos aquí,
¿vale? Pues esto sería una buena forma de codificar BC, ¿vale? Si no caen todos, porque lo tengo que mirar, no estoy así a ojo, no sé si estoy seguro. No, 3/4 es 0,75, ¿verdad? Pues no, habrá que ponerle otro más. Seguramente algo así. Podéis probar a ver si todos los números que empiezan así, por 1, 0, 1, 0, caen todos aquí. Que en este caso serían pues desde 5 octavos hasta, no 6 octavos, no este, sino como es uno más, pues yo diría que es, yo creo que es algo así, ¿vale? ¿Lo miráis? Todos los números que empiezan por 1, 0, 1, 0, creo que eso sí que caen aquí, ¿vale? Entonces, lo que intenta el código aritmético es dar un resultado que no sea un número cualquiera del intervalo, sino uno que todo el intervalo, o sea, todos los que empiezan como ese número en binario estén ahí, ¿vale? O sea, fijaros que, por si no ha quedado claro, ahora lo digo otra vez, si tú te coges un número en binario, una cadena en binario, ¿vale? Por ejemplo, esta creo que he puesto, ¿vale? Pues puedo mirar todos los números entre 0 y 1 que empiezan así, ¿vale? Por 0 punto, ¿vale? Y esto me da un intervalo. ¿Quién hay en este intervalo? Pues todos los números, el más pequeño es el que es 0.1010 y el más grande, que también empieza por aquí, es 0.1010 seguido de todo unos, ¿vale? Este es el número más grande que puedes escribir que empiece así, ¿vale? Entonces, más o menos es fácil ver, si uno hace un poco de aritmética binaria, que esto es justo el anterior, o sea, estos son todos los números más pequeños que 0, 1, 1, 1, ¿vale? Todos los más pequeños que este, ¿vale? Entonces, en este caso, pues a lo mejor todavía me he colado porque este es el mismo de antes. Bueno, lo miráis un poco, ¿vale? No, este está bien. No, esto sería un medio más un cuarto más un octavo, ¿vale? Más un 16avo, sí. Este seguramente irá bien. Este estará ya por debajo de 0,7. Lo miráis, ¿vale? Entonces la idea es simplemente que la codificación aritmética pues tiene que encontrar fácilmente este número, ¿vale? Entonces ahí es donde empieza a ser un poco engorroso y un poco también de cálculo con números reales. Entonces, aunque no necesariamente es muy lento, un poco sí. Es sobre todo un poco engorroso porque va a depender un pelín de exactamente dónde estás haciendo estos cálculos, ¿no? Qué tipo de aritmética real tienes fácil de encontrar, ¿vale? Entonces le echáis un vistazo, pero bueno, la idea del código aritmético siempre va a ser esto, que te va a devolver un número que está en el intervalo correspondiente a la tupla que quieres codificar y que además quieres que todos los números que empiezan como él estén también dentro de ese intervalo, ¿vale? O sea que busco, os digo lo que os he dicho otra vez antes, un número que todo su intervalo, ¿vale? Si llamamos al intervalo que empieza por 1, 0, 1, 0, a todo el que hemos dicho antes, todos los números en binario que empiezan por ahí, pues tiene que estar todo incluido dentro del que intentas representar. Bueno, le echáis un vistazo, ya os digo, y podéis intentar pensar cómo haríais exactamente el algoritmo que implementara esto, ¿vale? Bueno, entonces, aquí hay pues unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, si quieres codificar la cadena que corresponde al intervalo entre 0 y 0,33, pues cogiendo este número en binario, pues resulta que todos los números que empiezan como el en binario están dentro de ese intervalo. Y así podéis comprobar que cada uno de estos tres ejemplos está bien, ¿vale? Recordad que siempre el intervalo son todas las cadenas que empiezan así. Entonces, escrito en binario, esto sería el intervalo que va desde 0,01 hasta justo antes del siguiente, ¿vale? Si queréis, como lo pongo con intervalo que no incluye, pues os sería decir hasta el 0,10, diría yo. A ver. No, perdón, estoy yo un poco. Disculpad. Eso es. A ver si lo que quiero es que el siguiente sea. Bueno, ahí lo tengo que pensar. Disculpad. Es justo 0,01, 1 infinito. Vale, sí. Esto es
Vale, eso es, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, este sería el intervalo en binario que va desde 0, 1 hasta 1 y este sería el intervalo que va desde el 0.11 hasta 1 también, si no me equivoco. Sí. Entonces este de aquí, este no está bien. Entonces este corregidlo, a ver qué pondríais, para que quepa entre 0,33 y 0,66. ¿Vale? Pero en general es un poco delicado, ¿vale? Porque tienes que hacer un poquito de aritmética real, ¿vale? Y convertir las cosas de base y tal, pues no es que sea imposible, pero tiene un poco de trabajo y es fácil hacer cálculos que cambien un poco el resultado. Bueno, entonces a cada cadena le asociamos un intervalo en 0, 1 y a cada intervalo le asociamos un número corto en binario, ¿vale? Y eso es lo que damos como representación comprimida. Y luego a partir de la longitud de la entrada y ese número, ya recuperamos cuál era la cadena, ¿vale? Siempre tienes que saber cuál es la longitud de la entrada, ¿vale? Y ya os digo que si utilizamos esta idea del código aritmético, de que tienes que coger un número binario, que todos los que empiezan como él están dentro del intervalo, luego es más fácil aumentar el tamaño del mensaje. Bueno, el proceso ya os digo que puede ser lento, todo depende también del procesador que tienes disponibles, ¿vale? Pero lo que pasa es que el tamaño de los mensajes comprimidos es muy bueno, ¿vale? O sea que realmente, si estás considerando que lo que quieres es que las cadenas de cualquier tamaño que más se repitan se compriman al máximo, pues con esta codificación aritmética lo consigues, ¿vale? Pero claro, hay que hacer un poco un equilibrio entre el tiempo que vas a dedicar, es decir, hasta qué tamaño de cadena vas a comprimir y la compresión que quieres alcanzar. Bueno, veo que como siempre hablo un poco demasiado. Esto de la codificación aritmética es que tiene bastante miga, entonces le echáis un vistazo. Hay algunos otros algoritmos, os voy a contar los primeros y quizás el Burrows-Wheeler este se va a caer. Pero lo podéis leer porque es bastante interesante. El año pasado hicimos la segunda práctica del Burrows-Wheeler, ¿vale? Pero este año creo que no me va a dar tiempo a contarlo, lo voy a dejar así. Pero sí que voy a contar aplicaciones de códigos por probabilidades un poco más sencillas. La primera idea es que, claro, puedes hacer que las frecuencias, ¿vale? Las frecuencias de cada símbolo, par de símbolos o tupla de símbolos, dependan un poco de lo que ya has visto, ¿vale? Es un poco la idea de que si tienes en inglés un texto y aparece TH, lo más frecuente es que después venga una E, ¿vale? Entonces quieres saber la frecuencia de un símbolo cuando ya sabes el contexto, los anteriores. Entonces, ¿cómo generamos las probabilidades? Ahí está un poco la gracia del asunto. Usar directamente lo que son las frecuencias, pues no acaba de funcionar muy bien, ¿vale? No acaba de conseguir una compresión muy buena. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, transformar el mensaje, ¿vale? Y después, pues ya utilizamos una codificación como las que hemos visto, tipo Huffman o aritmético. También hay otra posibilidad que son las probabilidades condicionadas, que también las vemos ahora, que son un poco utilizar datos experimentales más sofisticados, ¿vale? Que directamente alguien me diga eso que acabamos de decir, de que después de TH siempre aparece una E o muy a menudo aparece una E. Bueno, los trucos no ya los algoritmos, pero ya son un bloque pequeño del algoritmo para transformar un mensaje antes de aplicarle código de probabilidades, es, por ejemplo, el run-length, ¿vale? El más sencillo es el run-length, que simplemente convierte una cadena de símbolos en una lista en la que aparecen los mismos símbolos, pero en lugar de repeticiones, cuando aparece varias veces el mismo símbolo seguido, pues pones el número, ¿vale? Entonces aquí aparece la A una vez, la B 3 veces, la A 2 veces, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez que tienes convertido el mensaje así, pues es como que consideras ahora que los símbolos del mensaje
son pues estas tuplas, ¿vale? Pues uno de los símbolos anteriores y un número, ¿vale? Estos son los nuevos símbolos. Obviamente, claro, el número este que aparece pues puede ser un poco más grande, un poco más pequeño. Normalmente no será demasiado grande. Pero ahora vas a aplicar al código Huffman, ¿vale? El que comprime más los símbolos más frecuentes, pensando que los símbolos de tu mensaje son estos, ¿vale? Son estas tuplas símbolo-número, ¿vale? Entonces, la idea del run length es esta. Primero, convierte cada mensaje en una lista de símbolo número y ahora cada símbolo número es el símbolo del nuevo mensaje que comprimes con Huffman. Este código se utilizaba mucho con los faxes. Lo que pasa es que ahora mismo, como lo del fax se ha perdido un poco, todavía se pueden mandar fax, pero normalmente incluso se suelen mandar por internet. Pero bueno, la idea es que cuando se utilizaban los faxes, pues la transmisión que se hacía es directamente de este código, ¿vale? Las tablas de frecuencias se utilizaban unas tablas ya predeterminadas, ¿vale? De alguna manera, pues se estimaba el número de veces que aparecía el mismo símbolo. Y los símbolos que se utilizaban, pues era un poco como binario, blanco y negro, ¿vale? Si estos son faxes escritos en blanco y negro, pues entonces solo hay que codificar blanco o negro y el número de blancos o negros seguidos. Pues lo que se hacía es, se convertía en una lista de símbolos, pues blanco 5, negro 3, etcétera, y luego se utilizaba pues una tabla de frecuencias para estos símbolos, ¿vale? Bueno, pues este código todavía se utiliza, pero más como building block de otros códigos. Ya no se utiliza mucho lo de los faxes. Otra idea que se utiliza bastante es la de move to front. Esta es un poquito más sofisticada. A ver si me da tiempo, os la cuento. En esto simplemente la idea es que, claro, los símbolos que van apareciendo, o sea, un poco la idea que hay detrás de este algoritmo es que si un símbolo aparece es porque va a aparecer más veces, ¿vale? Hay pocos símbolos raros. Entonces, si te aparece, por ejemplo, una A, tú asume que esa A va a aparecer mucho. Entonces, déjala con un código pequeño. O si te aparece mucho, yo qué sé, otra vez con el inglés, si te está apareciendo T's, como en inglés se utiliza mucho la T, pues va a aparecer bastante. En cuanto te la encuentres una vez, déjala al principio para que tenga un número bajo de codificación. O sea, la idea es un poco que esto está basado simplemente en codificar pues, el alfabeto completo, ¿vale? Utilizando pues para cada letra del alfabeto un número, inicialmente, pues en orden alfabético. Pero ¿qué pasa? Pues que cuando una letra aparece mucho, pues la mueves delante y entonces así tendrá un código más bajo, ¿vale? Entonces cambias el código de todas y entonces esta es la 1, la A es la 2, la B es la 3, etcétera, ¿vale? Entonces has dejado el hueco de la T, lo has quitado. Aquí ya, pues yo qué sé, si esto es STU, pues la S no recuerdo qué número tiene, pues el 20, vamos a poner, ¿vale? Entonces, en el nuevo código, pues ya dejas seguidas la S y la U. Bueno, es una idea bastante sencilla, la miramos aquí, ¿vale? Entonces empezamos con el alfabeto. Para codificar la D, pues utilizo la posición de la D, que es el 4. Pero, claro, una vez que me ha aparecido la D, asumo que la D va a aparecer más veces y la pongo en primer lugar, ¿vale? Entonces, cuando busco la siguiente letra del mensaje, el mensaje es este, pues estoy buscando la F, ¿vale? La F ahora ocupa la sexta posición, ¿vale? Entonces la pongo delante. Pongo un 6 por la F, pero además coloco la F delante, ¿vale? Con lo cual ya la F tiene el número 1, la D el 2, etcétera. Cuando estoy buscando la A ya es el número 3, ¿vale? Entonces codificas cada letra del mensaje según su posición en el alfabeto tal como lo tengo ahora, con las modificaciones que he ido haciendo, y además modificas el alfabeto, ¿vale? Entonces la A, como ha aparecido, vuelve a quedar otra vez delante. La primera otra vez, ¿vale? Pues ahora la A es el 1, la F es el 2, la D es el 3 y la B es la 4, ¿vale? Y ahora pues busco la siguiente letra que aparece en el mensaje, que es la C, ¿vale? La C está en la quinta posición y la vuelvo a colocar delante. Entonces, lo que doy como codificación del mensaje es esto, 4, 6, 3, 5, ¿vale? Entonces, la idea de esta codificación con Move to Front es que las letras más frecuentes van a tener números más pequeños.
porque van a estar constantemente en la primera zona del alfabeto, ¿vale? Esta es un poco la idea. Y por último, os quería hablar un poco de las probabilidades condicionadas. Las probabilidades condicionadas es simplemente que directamente asumo pues, que en función de los K-símbolos anteriores, pues voy a ser capaz de tener información suficiente para saber el siguiente símbolo, pues cómo de probable es, ¿vale? Por ejemplo, de cada 12 veces que aparece TH, más de la mitad, 7, está seguido de E, ¿vale? Entonces, de alguna manera, eso quiere decir que si has visto TH, pues muchas veces vas a tener una E después. No utilices muchos bits o muchos símbolos para codificar la E. Intenta ahorrar todo lo posible porque la E va a aparecer mucho. ¿Vale? Entonces, lo que se usa es pues, código aritmético, pero siempre con estas condiciones. Esto quiere decir que, claro, para cada K símbolos te tienes que construir el código aritmético, ¿vale? Para cada contexto tienes un poco, pues, una lista de las frecuencias de cada símbolo que sigue a ese contexto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya os digo, pues, si los dos símbolos anteriores es TH, para K igual a 2, pues tendrías una tabla que te dice, pues, cada uno de los símbolos, pues, qué frecuencia tienen, ¿vale? Y lo utilizas para hacer el código aritmético. Claro, lo que pasa es que cuanto más grande sea K, pues mejor vas a poder hacer la compresión, ¿vale? Porque vas a poder ser más capaz de casi adivinar el próximo símbolo. Habrá casos en los que prácticamente, si tienes 5 símbolos en según qué idiomas, ya el sexto casi seguro que sabes cuál es, con lo cual lo puedes hacer, lo puedes codificar en muy poco espacio. Pero claro, por otro lado tendrás un enorme diccionario que te va a hablar de, pues para cada posible símbolos tienes que guardar la frecuencia del siguiente, ¿vale? Entonces son diccionarios enormes. Entonces un poco hay que hacer ahí un equilibrio entre cuánta memoria utilizas para guardar esos diccionarios y luego pues cuánto tiempo vas a perder en recuperar esa información de esos diccionarios y cuánto quieres comprimir, ¿vale? Entonces un poco se hace un poco de todo. Entonces, también otra cosa que aparece es que en estos diccionarios, si los quieres hacer para casos un poquito grandes, te aparecen un montón de ceros, ¿vale? Te aparecen un montón de tuplas, de K símbolos que o son imposibles o no hay manera de alargarlas hasta K más 1. Entonces, pues se hacen un poco diferentes trucos, pues para sin tener el diccionario completo de tamaño K, pues poder hacer codificación utilizando un contexto de K símbolos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues se hacen cosas como si no aparece un contexto de tamaño K, si por ejemplo no te aparece nunca estos 4 símbolos seguidos, pues mira menos, ¿vale? Mírate solamente, bueno, 5, he puesto 5, perdón, mírate solamente 4 o mírate solamente 3 o así, ¿vale? Un poco dentro de las posibilidades. Entonces, el diccionario lo que guarda es las frecuencias para los contextos de tamaño menor o igual que K, no solo K. Y ya os digo que aún así hay que hacer un poco bastante esfuerzo para llegar a Ks grandes, con lo cual, pues dependiendo de lo que quieras comprimir, igual te quedas con un K bastante más limitado. Bueno, pues más o menos esto os quería contar hoy. He dicho que no os iba a contar mucho el Barros-Wheeler, pero más bien por lo menos dejarme que os enseñe qué pinta tiene, porque es un algoritmo de lo más ocurrente. Se utiliza para la compresión en BCIP, que la habréis visto entre las que os he dicho que probéis por ahí de los ejercicios, no que la implementéis, sino que la cojáis por ahí ya implementada. Da una compresión razonable y es bastante rápido sobre todo, y es una idea bastante ingeniosa. Entonces, como me han sobrado al final 10 minutos, retiro lo de tal. No es necesario que os aprendáis de memoria el Barros-Wheeler, pero la idea es curiosa y merece la pena dedicarle estos minutos que nos han sobrado. La idea es que tú quieres codificar una palabra, ¿vale? Por ejemplo, decode, qué casualidad. Entonces, esta palabra decode, pues lo que haces es escribirla en vertical, ¿vale? Y escribir lo que se llama el contexto, que quiere decir escribir, pues, a partir de, o sea, en circular, ¿vale? Escribir el resto de la palabra, ¿vale? Entonces, si por ejemplo estás escribiendo pues la primera D, pues el resto de la palabra es todo esto, ¿vale? Si estás escribiendo la segunda E, ¿vale? Pues
el contexto sería, en circular, escribir toda la palabra menos esto. O sea que esta sería la palabra en circular, pues la que acabas de escribir la quitas, ¿vale? O sea que siempre es, bueno, ya está pintado en diferentes colores, ¿vale? Escoger el resto de la palabra sin esa letra, pero escrita en circular, ¿vale? Entonces la idea para codificar esta palabra, pues es utilizar este contexto, pero ordenado por orden alfabético, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, esto es, ordenado alfabético por este, ¿vale? La última palabra del contexto, la última letra, perdón, esta de aquí, esta columna de aquí, la ordenas por orden alfabético, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, pues te quedaría la C y luego las Ds, luego la E y luego la O. Por supuesto, en caso de empate, pues deshaces el empate utilizando la letra anterior, ¿vale? Siempre hacia atrás. O sea, estás un poco ordenando hacia atrás. La primera letra es esta y así. Bueno, entonces lo que ocurre es que para codificar la palabra, pues te basta con utilizar esta columna y esta, ¿vale? Estas dos. Y encima, a ver, esta última columna te sirve para recuperar, al revés, esta última columna te sirve para recuperar esta. ¿Cómo la recuperas? Bueno, pues para recuperar esto sería, o sea, vamos a, perdón, que lo he dicho así un poco rápido. O sea, tienes decoder, esta es la columna, este es el contexto, ordenas el contexto, ¿vale? Y ahora miras la palabra ordenada según el contexto. Fijaros que, claro, he ido al ordenar según esta, pues esta me ha cambiado de orden, ¿vale? Entonces, ahora guardo la última columna del contexto y la palabra, ¿vale? Pero claro, en realidad te bastaría con tener la palabra ordenada así, porque ¿cómo recuperarías esta última columna del contexto? Claro, como hemos ordenado el contexto por orden alfabético, pues ahora si coges esta columna y la ordenas por orden alfabético, pues te queda C, D, O. O sea, si ordenas lo que es la palabra en sí, te queda esta, ¿vale? Entonces, en realidad, te basta con guardar esta columna. Y ahora, guardando esta columna, ¿cómo puedes recuperar la palabra? ¿Vale? O sea, tú tienes, esta es la columna que correspondía a la palabra y esta es la columna, la última columna del contexto que la he recuperado ordenando. Pues lo que tienes que hacer, pues es directamente ir volviendo hacia atrás. O sea, empiezas, por ejemplo, tienes una flecha que te dice dónde empezar, ¿vale? De alguna manera tienes marcado el principio. Entonces dices la D. Ahora, ¿cómo sé cuál sigue a la D? Pues simplemente me voy a esta columna, busco la D y la siguiente letra es esta, ¿vale? Ahora esta E la busco otra vez en la columna del contexto, ¿vale? Es la primera E, ¿vale? Me lo he saltado, pero resulta que la primera E pues siempre mantiene el orden en el contexto. Entonces, esta es la siguiente, la primera E, entonces va seguida de una C, ¿vale? Ahora la C la busco en el contexto y va seguida de una O. Y así vas recuperando. O sea que siempre es cogerte la letra de la columna derecha, la buscas en la columna izquierda y coges la siguiente, ¿vale? Coges, siempre es, el orden es hacer así y así, ¿vale? Ahora la E la buscas y la siguiente y así. Vas recuperando exactamente el mensaje. Entonces, simplemente a partir de esta columna ordenada así y la flecha, reconstruyes el contexto y ya puedes recuperar el mensaje entero. ¿Qué gracia tiene codificar la palabra así? Pues que el move to front, es decir, el colocar las letras distintas con un número, ¿vale? O sea, el escribir a C como A3C1, ¿vale? Pues el move to front funciona mucho mejor cuando utilizas esta codificación de Barros-Wheeler, ¿vale? Bueno, entonces, no os voy a intentar
convencer de que sea un algoritmo sencillo, pero lo que es bastante ocurrente. Y lo que tiene mucha gracia del Barrows-Wheeler es probarlo. Entonces, si alguien está muy aburrido, pues podéis ver cómo no tanto a lo mejor la compresión final y tal y compararla, sino más bien jugar a implementar esta idea que os digo de ordenar el contexto y recuperar a partir del contexto y ver cómo pues utilizando esta ordenación pues te queda el move to front bastante bajo. Te quedan muchos símbolos iguales seguidos. Bueno, no voy a decir mucho más, pero bueno, ahí se ha quedado por lo menos algo de qué va la idea del Barrows-Wheeler. Es más rápido que la ordenación utilizando probabilidades condicionadas, probabilidades de contexto, y es más lento que los Lempel-Zip, ¿vale? Pero también comprime mejor que los Lempel-Zip y, y menos que utilizar probabilidades condicionadas. ¿Qué pasa? Que todo esto es un poco lo que dicen ellos. Pero es cierto que el Barrows-Wheeler sí que se utiliza y ya os digo que el BZIP lo utiliza bastante. Entonces, bueno, con esto termino un mínimo resumen de los métodos que hay para compresión sin pérdidas. Recordad que siempre sin pérdidas, ¿vale? Y lo que hay que controlar de este tema es cómo funciona el Lempel-Zip, especialmente el LZ78, ¿vale? Y un poco saber razonar sobre él, sobre el número de frases, que es lo que más influye en la compresión, ¿vale? El número de trozos que aparecen en el algoritmo. Luego, sobre el código aritmético, pues entender la idea y, bueno, si queréis entreteneros en buscar una implementación concreta. Y luego, pues hemos visto ya algunas transformaciones facilitas que se utilizan como building blocks. Me he saltado algunas cosas, de hecho en alguna transparencia pone que voy a hablar de una cierta codificación que se utiliza para imagen, pero al final he decidido que me la saltaba. Pero bueno, en transparencias de otros años la podéis ver. Y bueno, las probabilidades condicionadas, esto es más o menos fácil de entender, pero aquí lo que no hemos entrado mucho es cómo de fácil o difícil es encontrar estas matrices ya precalculadas que utilizan para la codificación a partir de un contexto. Y ya por último el Barrows-Wheeler pues es simplemente un truco más o menos ingenioso para convertir pues un mensaje en otro en el que un poco se acumulen los símbolos iguales, ¿vale? No exactamente todos al principio, pero aumenta bastante el número de símbolos iguales seguidos. Y bueno, vamos a terminarlo aquí. Y entonces cierro, a ver, voy a terminar la grabación. Bueno, antes de terminarla, simplemente recordaros que después de vacaciones haremos ejercicios de la hoja de algoritmos de compresión, con lo cual intentar hacerlos todos independientemente de cuál entreguéis.